Perfecto. Sí, Misa. Bien, vamos a hablar ahora, digamos, de lo que son algunos comportamientos que pueden ser tomados como señales de alerta. ¿Por qué es importante que hablemos de señales de alerta? Porque un problema que suele darse de manera recurrente con personas que desarrollan algún tipo de conducta suicida, ya sea ideación, ya sea planificación, ya sea intentos previos, es que ellos suelen tener dificultad en pedir ayuda, en buscar socorro, digamos, ante estos pensamientos, ante estas dificultades que están teniendo. Entonces, muchas veces requiere que alguien de su ambiente, alguien alrededor de ellos, pueda identificar esta problemática, que esta problemática se encuentra presente, y pueda aconsejar o persuadir a la persona para pedir ayuda. ¿Cuáles son estas señales de alerta? En primer término tenemos lo que serían comentarios o verbalizaciones sobre sí mismo, ¿sí? O sobre su propia vida. Lo que se puede ver en pantalla son comentarios como, por ejemplo, no valgo nada, esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido, estaría mejor sin mí, soy una carga para todo el mundo, toda mi vida ha sido inútil, estoy cansado de luchar, ¿sí? Tiene que ver con varias cosas esto. Si uno lo quiere ver en términos psicológicos, por ejemplo, aparece un fenómeno concreto que se llama percepción de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se siente un problema para los demás, se percibe a sí misma como un problema. No es que perciba tener problemas, sino que su misma presencia, su propia persona, es considerada por la persona como un problema. Luego tenemos lo que son comentarios o verbalizaciones negativas sobre el futuro, ¿sí? Esto tiene que ver con algo que hablamos previamente, que es la desesperanza, ¿sí? Muchos de nosotros pasamos por situaciones críticas, por situaciones problemáticas, pero no pensamos en la muerte en ese momento, ¿sí? ¿Qué diferencia una persona que pasa por una situación crítica, que piensa en la muerte, y otra que no? Hay varias cosas. Una de ellas es la perspectiva desesperanzada respecto al futuro, pensar si esa crisis va a tener o no solución. Por ejemplo, si yo quedo sin trabajo, ¿sí? Y empiezo a pensar que no voy a conseguir otro empleo, es muy probable que yo me sienta mucho más desbordado por la situación que si yo pienso que voy a poder encontrar otra oportunidad laboral. Lo mismo puede ocurrirme en una relación amorosa, ¿sí? Si yo pienso que después de terminar una relación amorosa nunca más voy a conocer a nadie, es mucho más probable que yo piense que mi vida no tiene más sentido, ¿sí? Porque a futuro voy a seguir estando sumamente triste, voy a seguir estando solo, y eso me lleve a pensar en la muerte como una posible solución. Posteriormente tenemos también lo que son comentarios o verbalizaciones relacionados con el acto suicida o la muerte, ¿sí? Pensar, por ejemplo, que me gustaría desaparecer, que quiero descansar, que no deseo seguir viviendo, cuando me pregunto cómo sería la vida si yo estuviese muerto. Toda esta clase de comentarios que dan cuenta de una intencionalidad de morir. Ahora, esa intencionalidad no siempre es del mismo nivel de gravedad. Podemos distinguir, por ejemplo, lo que son ideaciones activas de ideaciones pasivas. Cuando hablamos de una ideación activa, cuando, por ejemplo, pensamos en un acto que conduzca a la muerte. Por ejemplo, pegarme un tiro. Sería un acto que conduciría a la muerte. Distinto es, por ejemplo, una persona que piensa, me gustaría dormirme y no despertarme más. Ahí aparece la idea de muerte, pero de una manera pasiva, como algo que ocurre y no como algo que la persona hace mediante un acto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. Sí, Misael, perfecto. Gracias. Luego tenemos algunas señales que son no verbales.
Ahí está. Por ejemplo, el aumento significativo de la irritabilidad, es decir, que la persona tenga mayor propensión a pasar a estados de enojo. Esto es importante porque, por lo general, la idea que tenemos de personas en situación de crisis es una idea que está, una persona que está deprimida, que está triste, que está desanimada. Rara vez pensamos en una persona en crisis como alguien que está con una irritabilidad muy marcada, como que es una persona muy enojada. Y sin embargo, se ha ido observando bastante, digamos, una relación entre situaciones de mucho malestar, de enojo e incluso violencia, que luego han sido seguidas por intentos de suicidio o suicidios consumados. Luego tenemos también lo que son los cambios en los hábitos de sueño. Que una persona empiece a, por ejemplo, dormir más que antes, que por ejemplo permanezca todo el día en su cama, nos puede estar dando cuenta de una situación de crisis. La persona está experimentando un malestar tal que prefiera permanecer dormida para no sentir ese malestar. O también puede ocurrir lo opuesto, que la persona esté atravesando una situación de malestar, de mucha ansiedad, y que eso le impida dormir, porque aparecen lo que se llaman rumiaciones, es decir, pensamientos que la persona repite, situaciones problemáticas que la persona no termina de resolver y por ello no puede descansar con normalidad. Luego tenemos lo que son el aumento de ingesta de bebidas alcohólicas o de alimentos. Es muy común que las personas hagan sobreingesta de alcohol o atracones de comida en situaciones de crisis, cuando aparece algo del malestar emocional. También está la dificultad para comunicarse. Un poquito venimos hablando de esto de tener ciertas dificultades para pedir ayuda, para comunicar qué es lo que me está ocurriendo, para expresar, digamos, a qué nivel estoy sintiendo malestar, cuál está siendo el problema que no puedo resolver. El descuido inusual de la apariencia personal, ¿sí? También es un factor a tener en cuenta. Siempre teniendo en cuenta cómo es la persona antes de la crisis, cuál es la situación normal. ¿Por qué? Porque una persona puede ser desarreglada de por sí, porque no es algo que le interese o que sea importante para la persona el cuidar su presencia, su aseo, ¿sí? Luego tenemos lo que son las apariciones de autolesiones recientes. Hay una relación no directa, pero sí están vinculados, digamos, las autolesiones con los intentos de suicidio. Se ha visto, digamos, por ejemplo, que a más autolesiones es mayor la intencionalidad suicida, y también se ha observado que cuando la persona varía la zona del cuerpo que se lesiona o utiliza, digamos, las autolesiones con distintas funciones, eso suele ser un mal indicador. Suele ser un indicador de que puede haber riesgo de que a largo o mediano plazo esta persona haga algún intento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Sí, Misa. A mí no me quedó, Misael, muy claro qué serían los cambios en los lugares o en la manera en que se realizan las autolesiones. Por ejemplo, sí, que una persona se lesione los brazos de manera constante, ¿sí? Que haya pasado los últimos 15 años de su vida siempre con la lesión en los brazos, es de mejor pronóstico que una persona que se ha cortado los brazos, después pasó a cortarse las piernas, después pasó a cortarse más cerca de la cara. Eso sería de peor pronóstico y de mayor riesgo. ¿Se entienden? Sí, ahora sí entendí. Bien. Luego tenemos el desinterés o la desmotivación. Y esto suele ser un punto de discusión cuando, por ejemplo, hablamos con algunos papás que nos dicen, bueno, pero mi hijo es adolescente, ya de por sí vive desmotivado. Y esto uno lo tiene que poner en tensión con, de vuelta, cómo es la persona habitualmente, qué cosas le interesan a la persona de manera habitual. Por ejemplo, un chico que habitualmente le interesa jugar a la pelota, le interesa jugar a la Play, le interesa verse con sus amigos,
y de un día para el otro esas cosas dejan de resultarle llamativas, dejan de resultarle placenteras, o incluso empieza a evitar esas cosas, nos está dando la indicación, ¿sí? Nos está dando una señal de que hay algo que le está ocurriendo a esa persona y que probablemente esté lidiando con una situación que lo está desbordando. Entonces, es importante preguntar cuando aparecen ese tipo de cambios comportamentales para indagar qué es lo que está ocurriéndole. ¿Se entiende esto? Ok. También tenemos lo que es el periodo de calma o tranquilidad repentino cuando previamente vino presentando una gran agitación, una crisis. Las crisis por lo general no se resuelven de un día para el otro. Entonces, si una persona viene de varios episodios de angustia, varios episodios de malestar y de repente se muestra como si nada le hubiera pasado, ¿sí? Es de nuevo un indicador de riesgo. Porque tiene que ver con esto que mencionábamos previamente. El periodo de decisión tomada que se presenta con una aparente calma. Luego tenemos también lo que es la baja percepción la percepción de una baja capacidad para resolver problemas. Y esto se relaciona mucho con lo que en psicología se llama autoeficacia, que es qué tan capaz se siente la persona para resolver cierto tipo de tareas, cierto tipo de situaciones. Si la persona se siente incapaz o poco capaz para resolver la situación que está afrontando, así en otros ámbitos de su vida sea muy competente, es más probable que desarrolle una crisis en relación a esa situación en concreto. Arreglar asuntos pendientes, regalar pertenencias, despedirse de personas queridas. Estas señales pueden ser muy sutiles, pero muchas veces van desde cosas como pagar impuestos, pagar deudas, hablar con personas con las cuales hace mucho tiempo no habla, despedirse o saludar o hablar en términos en los cuales habitualmente no habla. Y son cosas que, como mencionaba recién Sofía, pueden pasar desapercibidas y uno las reinterpreta a posteriori, después de que ya aconteció el intento o el suicidio consumado. Entonces, mirar estos cambios conductuales, sean sutiles, puede ser algo importante, aunque sea para preguntar, decir, ¿qué es lo que te está ocurriendo? Porque vos habitualmente no sos así. Lo que mencionábamos recién, la percepción de carga, la desesperanza. Otro punto que también es muy importante es el aislamiento del retraimiento, que la persona, por un lado, se aísle de los demás, se retire, ¿sí? Ponga distancia, o que la retiren los demás, por ejemplo, una persona que sea segregada, sea dejada de lado, son dos situaciones de riesgo. Y una cuestión más, que también es relevante, es el sentimiento de soledad, porque es muy distinto, digamos, estar solo que sentirse solo. Por ejemplo, a muchas personas en este contexto de distanciamiento social, pasando, digamos, todo el tiempo de cuarentena, han experimentado emociones muy fuertes de soledad y otras que, a pesar de estar igualmente solas, no han sentido lo mismo. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre el estar solo y el sentirse solo, ¿sí? En ambos casos, son situaciones que incrementan el riesgo. Y por último, lo que son las señales de alucinaciones o pensamientos extravagantes. Muchas, digamos, de las autolesiones o intentos de suicidio se van a presentar en contextos en los cuales la persona no es capaz de comprender y dirigir sus acciones. Entonces, si aparece algo del orden de lo psicopatológico, como pueden ser ideas extravagantes, delirios, pensamientos que nos llamen la atención, es importante que busquemos ayuda lo más rápido posible, porque esto puede llegar a escalar a un comportamiento autolesivo. ¿Cómo estamos de tiempo? (21:27), Misa. Bien, digo esta última partecita y si les parece pasamos a preguntas, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Dale, Micho. Bien.
Algunos factores que pueden ayudar a proteger a la persona, evitar, o mejor dicho, reducir el riesgo, ¿sí? Son las presencias de habilidad de comunicación. Principalmente hablamos de la capacidad de pedir ayuda a otros, ¿sí? Esto es algo que muchas veces damos por natural, por obvio, pero no todas las personas sabemos pedir ayuda de la misma manera. Muchas veces aparecen ciertos pensamientos, por ejemplo, esto que mencionábamos recién, la idea de sentir que vamos a molestar si pedimos ayuda, ¿sí? Puede ser un obstáculo al momento de ir a un psicólogo, hablar con un amigo, mencionar si quiere este problema, ¿sí? También están las habilidades para encarar, resolver problemas de manera adaptativa. Por lo general, digamos, los enfoques de solución de problemas más problemáticos que nos solemos encontrar son personas que postergan sus problemas o evitan sus problemas de manera habitual, o personas que los resuelven de manera impulsiva, ¿sí? En ambos casos nos vamos a encontrar con un problema. ¿Por qué hablo de que postergar un problema puede ser a largo plazo problemático, valga la redundancia, para una persona que piensa en la muerte o está en una situación de crisis? Porque resolver problemas es algo que aprendemos a hacer a partir de la práctica, a partir de estar constantemente enfrentando situaciones problemáticas y saber resolverlas, tener éxito resolviéndolas. De esa manera obtenemos una imagen de nosotros mismos como personas competentes que pueden resolver ese tipo de situaciones. Cuando eso no se da, la persona tiende a desarrollar más desesperanza, como mencionábamos recién. La capacidad de búsqueda de consejo y ayuda cuando surgen dificultades, la receptividad cuando las otras personas nos ofrecen ayuda, tener confianza en uno mismo, lo que mencionaba recién, la autoeficacia, ¿sí? Sentirme capaz de encarar estos problemas, poseer actitudes y valores positivos como pueden ser el respeto, la solidaridad, la justicia. Es muy importante, digamos, tener en cuenta valores personales. No es que uno le vaya a imponer, por ejemplo, valores a un paciente, pero sí es importante ayudar a clarificarles cuáles son sus valores, qué cosas son importantes para la persona. Porque conectar con eso muchas veces le da un propósito a la persona, a pesar de que esté viviendo en una situación crítica, a pesar de que esté en una situación en la cual no la esté pasando bien, ¿sí? Adoptar una creencia religiosa, ¿sí? Esto tiene un significado similar al anterior, a esto de asumir ciertos valores, reconocer ciertas cosas que puedan ser importantes para uno, y además tiene el aliciente de que las comunidades religiosas, por lo general, tienen cierta cohesión, tienen cierta participación, y eso promueve el lazo entre los distintos miembros de esa comunidad. La presencia de apoyo familiar con una cohesión social alta, es decir, que la familia lo apoye, que la familia se mantenga unida, ¿sí? Y por último, también el apoyo social, pero por parte de los pares, por ejemplo, los amigos. Y por último, queda un pequeño resumen, digamos, de lo que fuimos viendo, ¿sí?